¿Cómo están? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y te quiero invitar para los siguientes programas de Rutas Históricas de Honduras todos los viernes a las 3 de la tarde. Te espero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas Rutas Históricas de Honduras. Muy feliz, contento y entre apresuramientos, entre conexiones, entre bajones de luz, etcétera. Pero aquí estamos, ¿verdad? Ya listos a iniciar estas Rutas Históricas de Honduras y a ustedes gracias por mantenernos, estar ahí siempre pendientes de nuestro programa. Y pues vamos a iniciar. Comencemos a por ello, como se dice por ahí, a iniciar de una vez con un tema tan interesante. Estamos continuando hablando, en estos últimos programas hemos dedicado gran tiempo de escuchar, de invitar a una serie de científicos que pues nos vienen a contar un poco sus investigaciones, pues tratar un poco también sus interpretaciones acerca de lo que es Ciudad Blanca y todos estos lugares y todos estos temas. Y lo interesante es que son de diferentes áreas, ¿no? Aquí se ve el trabajo multidisciplinario, el respeto de todos los que han venido acá, del trabajo de sus compañeros y también darle importancia al trabajo entre ellos mismos. Creo que este equipo de investigación científica es un ejemplo en Honduras de cómo se debe trabajar en equipo y cómo se respeta el trabajo. Entonces, para hoy, pues tenemos un tema que siempre digo que son interesantes, importantes, que pues vamos a desarrollar, que es Cosmovisión, Pech y pueblos originarios del oriente de Honduras. Qué tema. Realmente son temas que se aprende bastante y, como decimos, también reaprendemos y desaprendemos con estas personas que están en trabajo de campo, personas que han estado día a día escribiendo, investigando y en principio muy agradecidos, muy honrados de tenerles en estas rutas históricas de Honduras. Tenemos pues a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos a un doctor en antropología, me refiero al doctor Ronnie Velázquez, que nos viene a acompañar el día de hoy y gracias por haber aceptado esta invitación, doctor. Bienvenido, pase a estas rutas históricas de Honduras, maestro Ronnie. Muchas gracias, muy amable por esta invitación, Arnulfo. Sí, como tú decías, este es un proyecto transdisciplinario que lo hacemos entre arqueólogos, antropólogos, biólogos, lingüistas, historiadores, colegas que trabajan en la investigación de campo, gente de Copán que va al campo también con nosotros, que son técnicos, gente del Aguacate, del Centro de Estudios Caja Camasa, que está allá en el Aguacate. Todos nos involucramos en una investigación científica que es el asunto de lo que llamamos, o lo que hemos dejado y en seguir llamando Ciudad Blanca, porque ese era el nombre que tenía originalmente de la época colonial. Hay que destacar la labor de Ramferi Juárez también como arqueólogo jefe del proyecto, que depende precisamente de antropología e historia. Y bueno, todos nosotros de una u otra manera somos partícipes de ese gran proyecto. Definitivamente. Bueno. Y para nosotros es un honor y una honra tenerles a ustedes acá, realmente, que tener estos espacios que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues, también lo va a mantener en todos sus depósitos académicos y que cualquier persona que quiera investigar, pues, se va a remitir. Así que muy agradecido, doctor, que haya aceptado nuestra invitación y vamos, comencemos. Sí. Sí, bueno, yo lo he llamado, como ya mismo dijiste, Cosmovisión Pech y Pueblos Milenarios de Honduras, del nordeste de Honduras, esa zona que es desconocida para los hondureños. Y le llamamos también pueblos invadidos y olvidados, porque hace mucho tiempo se habla de los Pech, antes le llamaban payas, y hay inclusive un libro que se llama Pueblo Olvidado. Entonces, bueno, por eso digamos, decimos así, olvidados, porque en realidad hasta ahora es que se le está dando importancia a esa región, que son regiones realmente extraordinarias que el hondureño debería valorar mucho. En esa diapositiva que hemos puesto ahí dice Ciudad Blanca o Caja Camasa, donde está Incieti, Haj, y ahora pues agregamos a la honorable Universidad Autónoma de Honduras, digamos la casa rectora, casa que vence las sombras, porque estamos en el aula y que también yo valoro y respeto esta universidad porque también fui parte de ella por una temporada. Y estamos haciendo un estudio integral del pueblo Pech, de su medio arqueológico, pero no solamente de la arqueología, sino también de la cultura actual,
porque hay algunas de las cosas que tenemos que aclarar previamente. Muchas personas piensan que las piezas arqueológicas son Pech. Algunos inclusive han dicho que no son Pech y que son de otros pueblos, pero en realidad esa es la investigación que nosotros estamos realizando, porque el pueblo que está más asociado a la arqueología Pech, a la arqueología que estamos estudiando es Pech. Ese lugar grande, amplio, que llamamos Ciudad Blanca, es una amplia región que está intermedia entre Centro y Sudamérica, digamos, ¿no? Y esa región todavía prístina hasta cierto punto, como podemos ver ese cerro que se llama Cerro Chachaguates, que son cerros que están en la Mosquitia, que llaman la atención porque para los pueblos indígenas todo lo que está en su ambiente habla, todo tiene una historia, todo tiene una explicación. Entonces esos dos cerros que están ahí, Chachaguates posiblemente es un concepto muy criollo porque son dos como que fueran hermanos, ¿verdad? Hermanos, pero en realidad para la cultura Pech, para la cultura Mixquita tienen otras concepciones. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva donde vemos un mapa. Ese mapa más o menos ubica toda la región que nosotros llamamos Ciudad Blanca. No es un sitio, Ciudad Blanca. No, no es. Es un área de unos 42.000 kilómetros cuadrados que está ubicado entre lo que es Colón, gracias a Dios, y también Olancho. Entonces, no podemos hablar de una sola Ciudad Blanca, ni de un pueblo blanco, ni de una comunidad blanca, de ninguna manera. Además, el concepto blanco nosotros lo utilizamos simple y llanamente por referencia histórica, porque desde la época histórica, inclusive el mismo descubridor de México, Hernán Cortés, ya hablaba de Ciudad Blanca. Entonces, bueno, comenzando el 1500 ya se hablaba de Ciudad Blanca como una ciudad misteriosa, una ciudad que lo definió inclusive la colega, la doctora Wood, ¿no? Que estuvo en el programa pasado, ¿no? Heidi Wood, que está haciendo un estudio bien pormenorizado de esto, y también lo ha dicho Roberto Ramírez, que es el historiador de nosotros. Es decir, todo esto que está allí realmente abarca muchos espacios, como ustedes ven en ese mapa, y lo que se ve, lo demarcamos aquí específicamente los lugares Pech, que están desde Colón, donde está Silín Moradel, está Santa María del Carbón, está Vallecito, Subirana, Culuco, Sopilote, Aguasarca, Las Marías, etcétera. Toda esa región es, y más regiones de Olancho que no están especificadas, que tienen que ver con Ciudad Blanca, con esa región. Ahora, ¿cómo se llega allí? Ahí está una diapositiva donde hay un helicóptero. Ese helicóptero es con el que uno llega al lugar. Ese precisamente es uno de los lugares que hoy le hemos llamado TUC 1, que significa lugar 1, y hoy tiene un nombre que es Ciudad Jaguar. Ciudad Jaguar porque es donde se encontró una piedra enigmática, que está una pieza arqueológica enigmática bien tallada, que está en nuestro centro de investigación allá en Ciudad Blanca de Olancho, resguardada, y por eso le pusimos el Jaguar. Sin embargo, don Mónico Escobar, el gran cacique Pech de la actualidad, que vive en Pisigire, que nos acompañó en uno de los viajes, se maravilló de encontrarse en una selva tan prístina como esa, aunque ahí se ve un poco esa foto, pues se muestra que hay un helipuerto, ¿no? Pero claro, es una elaboración que nosotros los investigadores hacemos para que caiga uno o dos helicópteros. Pero en realidad eso era una selva virgen, había que bajar desde los mismos helicópteros para poder hacer esos espacios para que cayeran los helicópteros. Entonces, don Mónico lo llamó a ese espacio Cacuazoá. Cacuazoá, que en lengua Pech significa cacao. Es río cacao. ¿Por qué? Porque en esa zona encontramos cacao antiguo, cacao que todavía el Pech los utiliza, cacao muy antiguo, un cacao de la selva, un cacao que estuvo ahí hace muchísimos años, tal vez miles de años, y que todavía sigue estando allí. Entonces, pero lo primero que le llamó la atención a don Mónico, como él es un chamán, fue un chamán y ahora ya no es tan un chamán, un guatapo, digamos. Ahora él se asombró de encontrar cacao y dijo, aquí le vamos a llamar a río Cacao. Bien, la siguiente diapositiva es dar una idea de lo que es la dispersión de las lenguas macrochibcha, que se dice, según consta en La Umaña, un colega costarricense a quien yo conocí, lamentablemente fallecido hace unos pocos años, muy joven por cierto,
Estuvo haciendo estudios con Stella Umaña, Adolfo, que hizo estudios de todo lo que es las lenguas que vinieron de Sudamérica hacia lo que es Centroamérica, y él habló precisamente de que los Pech era parte de una lengua macrochibcha. Esto también lo hemos estudiado porque yo tengo mi experiencia en Venezuela como profesor que soy allá de la Universidad Central de Venezuela, que todavía lo soy profesor titular, y cuando somos titulares somos profesores toda la vida. Yo escribí también y conocí a un pueblo de origen chibcha allá en Venezuela. Claro, ahora los ubicamos por países, pero en realidad antiguamente no podíamos especificarlos por países. Ahora dicen bien, por eso yo digo, vienen de Sudamérica, es una dispersión de pueblos. Entonces no podemos decir que los pueblos indígenas Pech o Miskitos son de una parte determinada. Es decir, están ahora allí, están en una territorialidad, están en Honduras, están en Nicaragua, están en Venezuela, están en Colombia, pero originalmente no era así, a partir de la colonia sí. Entonces, bueno, y tienen más o menos un aproximado de 3.000 años de existencia los Pech. Los Pech, que quiere decir ser humano. Antes eran llamados Paya, pero el concepto Paya para ellos mismos es peyorativo, porque Paya habla de un tipo de comida que ellos tienen. Es una hoja en la que envuelven un tamal, digamos, de yuca, y eso le llaman sasalgo. Chán es el nombre en Pech. Bien, entonces eso que está ahí en ese mapa, lo que se ve en amarillo, es la dispersión de los pueblos Pech, y hay un amarillo allá en la Mosquitia de Honduras. Esa región que está demarcada un poco es todas las lenguas Pech que hay en la América Central. Pero aquí no estamos hablando de las lenguas que vinieron de Norteamérica, que hay bastantes. Este es entonces el mapa siguiente, ya es un mapa de distribución de las culturas en el territorio hondureño, digamos, ¿no? Ya el mapa definido. Ok, ahí tienen Paya, una gran cantidad de territorio. Paya abarca Olancho, abarca el Colón y la Mosquitia, gran parte, hasta llegar a la punta con Nicaragua. Luego ahí están otros pueblos como el Sumo, el Tahuasca, el Jicaque, bueno, antes le llamaban Jicaque, ahora no es Jicaque, ahora es Tolupán. Están los mayas, están los lencas, están los chorotegas hacia Nicaragua, etcétera. Este mapa lo publicó en un libro, El costo de la conquista, la historiadora Linda Newsom, ¿no? De ahí estoy sacando este libro, este mapa. Bueno, para ubicar un poco que los Pech son una comunidad bastante grande, como también los Tahuasca, que ahí dice Jicaque, ¿no? La siguiente diapositiva ya es un mapa de posibles contactos del norte, que fue elaborado por Jorge Travieso, un colega que estuvo con nosotros en una investigación el año pasado. Estuvo en Las Marías, en la zona de la zona de biosfera de Río Plátano. Entonces, él hizo este mapa y nos elabora un croquis de cuáles son las migraciones que han mantenido, la dispersión que han tenido los pueblos Pech en el área, ¿no? Bueno, esto. Y luego también otro mapa, también que según la diáspora que manifiestan los mismos Pech, o sea, la diáspora Pech y sus relatos míticos, porque ellos todos lo relatan de acuerdo con todo lo que son las piezas arqueológicas, pero sus árboles, sus ríos, sus montañas, etcétera, etcétera, son significativas para estar en esa diáspora. Y inclusive hablan de que los Pech estuvieron viviendo en las islas de la bahía. Y se ha comprobado arqueológicamente que sí, porque hay muchas palabras del idioma Pech que tienen que ver con los nombres, como Guanaja, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con la lengua Pech. Hay mitos que relatan la venida de la comunicación que hubo entre las islas de la bahía y el territorio fuerte, digamos, tierra firme, ¿no? Bueno, esa es la diáspora que ellos manifiestan. También lo destacó el mapa elaborado por Travieso, ¿no? En esta diapositiva yo menciono que estas son explicaciones de acuerdo con diversos autores de ese mapa anterior. La influencia mexicana, dice Travieso, porque él es especialista en pueblos mexicanos, entró a la zona, digamos, que hoy es Cajacamasa. Muy temprano, los primeros contactos probablemente se debieron a la integración entre poblaciones de ambas zonas, la mesoamericana y el área intermedia. Posteriormente, a mediados del periodo posclásico, algunos grupos mexicanos comienzan a migrar hacia el sur. No podemos evitar la migración. El ser humano en este continente, que fue llamado a Villa Yala, viajó por el estrecho de Bering, y no solamente del estrecho de Bering, también viajó del sur para el norte.
Entonces, han habido muchos pueblos, y por eso es que hablamos de los pueblos Pech como de ascendencia macrochibcha, pero también tienen elementos, como lo ha demostrado Travieso, que estas migraciones fueron establecimientos y asentadas aquí en estos territorios, ¿no? Pochtecas, por ejemplo, que eran comerciantes, espías, militares, mexicas, que incursionaron por todo esto. Es decir, varios autores, el mismo Herranz, que es un lingüista español que vivió por muchos años acá, Linda Newson, que hizo la historia también, han hablado de estas regiones. Así que verdaderamente no podemos hablar solamente de que el Pech es el pueblo, el único que ha llegado y que está allí, o los Misquitos. No, hay varios otros pueblos que se han ubicado en la zona. No te veo, pero me imagino que estás ahí, ¿no, Arnulfo? Bien, paso a la siguiente diapositiva. Okay. Aquí estamos, maestros, solo es para... Ok, esa diapositiva que se ve allí, esa diapositiva fue tomada por Bagley, Chris Bagley, un arqueólogo norteamericano que estuvo en el área de la Mosquitia en los años 90, inclusive él hizo su tesis doctoral allí. Y allí lo que podemos ver es la presencia exacta de una cabeza, de una serpiente emplumada, y que también la hemos encontrado con Travieso en la zona esta del río Plata, ¿no? Que hay muchas serpientes por esta zona, es decir, la serpiente está en todos lados, en todas las culturas. Es como un mito fundante de todos los pueblos del mundo, así como también lo utilizaron los religiosos y la metieron en la Biblia, a la pobre culebra. Entonces, esa culebra, esa serpiente está ahí porque es observada por todos los pueblos del mundo. Es decir, no es solamente por los pueblos de nosotros, está observada por los hindúes, por los griegos, por cantidades de pueblos, por los pueblos amazónicos. Son bien importantes la serpiente. Entonces, esa serpiente está aquí en Honduras y está ahí todavía en la selva de la Mosquitia. Es una piedra muy especial y es muy especial, muy artística. Pero hay otras serpientes que están en el río Plátano, en las piedras del río, que por ahí en adelante podemos mostrar algunas. Bueno, la siguiente diapositiva, lo que mostramos aquí son las áreas definidas de migraciones prehispánicas. Este mapa que está ahí fue tomado de la maestra Lara Pinto y de su esposo Hasman y de Cruz Sandoval, de ahí en un libro que se llama precisamente Los Indios de Centroamérica. Ahí se puede ver todas las migraciones que hubo, tanto de Norteamérica para el centro o de Sudamérica para el norte. Es decir, esas son áreas intermedias, áreas de la zona norte, área central, zona intermedia, donde han pasado todos estos pueblos y se han relacionado. No podemos decir que no hubo relación. Es decir, ahí está el asunto, que no podemos decir que, por eso comencé diciendo que las piezas arqueológicas que nosotros estudiamos de Ciudad Blanca no podemos atribuirles que corresponden específicamente a un solo pueblo, pero sí consideramos que fueron bien importantes, porque verdaderamente es así como que dentro de esa gran área que Kirchhoff llamó Mesoamérica, hay una gran área también que hoy, con el arqueólogo y con el biólogo Ranferi y con Onan, hablamos de que es posible que haya habido una región amplia como esta de Ciudad Blanca, que son 42.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que es una amplitud extremosamente grande, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, por eso que cuando el Tucuno fue renombrado como Ciudad Jaguar, se ha propuesto inclusive entre nosotros que le vamos a llamar Patrimonio Nacional de la Humanidad, porque verdaderamente es un atrevimiento de nosotros, pero eso son teorías, hipótesis que todavía podemos lanzar, porque estamos en la investigación. La siguiente diapositiva, un momentito, a ver, yo no veo la otra. Ajá, bueno, ya esta diapositiva es, perdón, disculpe, Onan, ¿me puede ayudar? Aquí se me fue. Hay una diapositiva que quería mostrar, se me pasó porque se me siguen escuchando mientras Onan me la ubica, después como que se trancó eso. ¿Cómo hacemos las investigaciones nosotros en el campo? Esta fotografía que quise mostrar y que se me escapó aquí, pero, perdón, soy yo en el Orinoco, eso no estoy hablando del Orinoco de Venezuela. No sé cómo volver a la diapositiva porque, un momentito, me disculpan porque la verdad que yo solamente toqué el mouse y se me fue. Un momentito, por favor.
Bueno, mientras Sonan ubica, le estaba mostrando, esta diapositiva está mostrando a unos page antiguos que son de la zona de las Marías, en donde ahí realmente nosotros hacemos entrevistas, y las entrevistas que hacemos las hacemos grabando. Estamos grabando los textos que ellos nos indican con respecto a esas manifestaciones artísticas que nosotros encontramos. En este caso, vale decir, estamos hablando de las piezas arqueológicas. Ahí está Travieso, está el arqueólogo Travieso, está también el historiador Roberto Ramírez, está también otro colega Juan Carlos que estuvo con nosotros, y ahí mismo estamos trabajando sobre unas piedras que él mismo ya ha salvado, digamos, desde el punto de vista de la salvación de lo que hay mucha, ahí es sí, hay saqueo, digamos, pues estaremos abajo. Hay saqueo y muchos, inclusive muchas personas se han detenido para poder pensar en esas piezas arqueológicas arriba, para salvarlas, porque si no las sacan de ahí, más arriba, más la sacan y la sacan a vender. Y esas son una de las piezas que realmente, verdaderamente, las han utilizado muy más arriba. Las han utilizado inclusive para venderlas y para eso sí son saqueadores, ¿no? Más arriba. Bueno, va a llegar allá. Los famosos guaqueros, maestro Ronnie. Exactamente, los famosos guaqueros. Entonces, los guaqueros hacen su vida, y eso no es solamente de Honduras. Esa no es solamente de Honduras, eso es también en todas partes, ¿no? Yo he estado en Perú, he estado en Venezuela, he estado en tantas partes de Sudamérica en donde las piezas las sacan, en Bolivia también las sacan. Esa era la diapositiva que se me había perdido. Ahí está Travieso, estamos grabando la evidencia de un page original de esa zona, donde está contando realmente las historias de estas piezas arqueológicas. Y él mismo ha rescatado varias piezas y las tiene en su casa, y es cierto, digamos que esas, si decimos que ese es un saqueo, verdaderamente no lo consideraríamos así. Simple y llanamente, ellos más bien es un page que le duele su cultura y está resguardando esas piezas. Voy a ver si la siguiente diapo, bueno, la diapositiva que vieron anterior se refería precisamente a esto, ¿no? Ahora, la siguiente es cuando esa diapositiva que tiene mucho texto, simple y llanamente digo, en secreto conservan su cosmovisión, pero no solo es un mito, ojo, que yo no hablo de mito realmente, nosotros no hablamos de mito, es un comportamiento de vida. Las explicaciones de los pech, por ejemplo, inclusive de los misquitos, y de los tahuascas, y de los garífunas, y de los lencas, y de los nahua, y de todos ellos van a referirse a lo que nosotros, la cultura dominante, llama mitos, pero que en realidad son parte de su propia vida. Yo lo digo por experiencia propia, porque soy profesor de literatura oral también de los pueblos sudamericanos. Y ahí ven ustedes unos conceptos, por ejemplo, el concepto Patacacó, está ahí en la ficha, ¿no? En relación al conocimiento de la naturaleza, Patacacó es un héroe cultural. Ahora, para las personas, ese es un mito, pero para ellos tiene un sentido profundo hablar de un Patacacó, de una persona que fue sabia en su origen del mundo y que lo orientó. En la siguiente anotación dice, deidades como el Patishta, creador del mundo, Patachercamá, el bisabuelo, los 9 postes del mundo, porque el mundo de ellos está formado también en redondo como el nuestro, como lo demostró Galileo Galilei también, que hablaba de ese mundo que la ignorancia de los religiosos de aquella época del medioevo lo negaron. Entonces, ahí se habla de una redondez del mundo y se habla de 9 postes del mundo. Es decir, realmente inclusive dicen que tiene la forma de una calabaza. Entonces, todas estas cosas nosotros las analizamos desde una perspectiva que va mucho más allá de lo que se llama el mito. El jinicuiti, por ejemplo, es un árbol que ha sido estudiado por nuestro colega Onan, el biólogo, porque son árboles que también yo lo he encontrado en la mitología sudamericana. El jinicuiti, el zorzorcá, el indio desnudo, árbol de donde nacen los hombres, el borchá o árbol de donde nacen las mujeres, Cuachercamá, el árbol donde se extrae la materia prima para hacer hamacas originarias, el Cualcamazá, árbol para extraer
también la fibra para las artesanías. Es decir, verdaderamente hay toda una explicación de todo esto. Aquí están, por ejemplo, una fotografía de una señora, hermana de doña Carolina, que está viviendo en la biosfera del río Plátano, y esta señora hace con esa fibra que les mencioné anteriormente, hace sombreros, hace delantales, hace todo tipo de productos artesanales, pero también hace hamacas, unas hamacas que yo le llamo hamacas prácticamente que son arqueológicas, digamos. Entonces, arqueológicas porque todo está ligado a un conocimiento arqueológico. Aquí en esta siguiente diapositiva, aunque no veo a Arnulfo, creo que Arnulfo está por ahí, hay una imagen esférica del mundo, como la estaba hablando anteriormente, que es una esfera que la hemos encontrado en la Mosquitia. Esta pertenece a la Yazangni, la Mosquitia, otra región arqueológica del área. Ahora, nosotros no podemos decir que esa era la concepción que ellos tenían del mundo. No lo podemos decir porque sería muy atrevido. El mismo Ranferi me ha corregido varias veces cuando queremos decir eso, que es una redondez, pero en los mitos aparece como el mundo redondo. Entonces, esta esfera está encontrada allí y hay muchas esferas. Todavía encontramos aquí en Río Plátano en noviembre del año pasado varias esferas de todos los tamaños. Entonces ya las tienen en sus casas, pero son esferas perfectamente cilíndricas, ¿no? Bueno, por ejemplo, este armadillo que está allí, este armadillo no está en Honduras. Este es un armadillo que fue sacado de Ciudad Blanca y así está descrito. Está en New Orleans. Este es un armadillo en piedra que estamos tratando de buscar, aunque sea las buenas fotos, unas buenas fotos para una exposición que tenemos aquí con el INCIETI y la Secretaría Senacid para hacer una exposición sobre arqueología de Ciudad Blanca, y queremos, aunque sea una buena foto de este armadillo, porque es muy significativo. El armadillo, o que le dicen cuzuco aquí, ha sido un animalito que ha sido muy querido y muy estimado y muy valorado dentro del mundo chamánico. Y entre los peces no es tampoco olvidado. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con que él tiene habilidades para profundizarse en la tierra, tiene que ver con muchas razones que verdaderamente está considerado como un animal que ayuda a los chamanes en su curación. Bueno, este es un ambiente, dos fotografías que pusimos ahí, que es ambiente selvático de agua de vida, allá en Tuc 1, o sea, Ciudad Jaguar, y al lado está el árbol de Sosorcao Jiñicuite, árbol de donde nacen los hombres. Estos árboles están ahí vistos por nosotros, ¿no? Bueno, un dato que me dio Onan también y que me lo dio recientemente es que la esfera que acabamos de ver anteriormente es una esfera que tiene 800 años. La esfera anterior. Bueno, no quiero mover mucho la diapositiva porque se me va a complicar. Bueno, 800 años. Y bueno, aquí tenemos unos narradores que, aunque parezcan que son mitos, historias no verdaderas, como lo define la literatura, estos narradores cuentan sus historias inclusive algunas de ellas tristes. Aquí el señor de la izquierda ya murió, lamentablemente el COVID se lo llevó. Es el padre de nuestro gran querido Chalío, un gran narrador a quien grabamos muchas de sus historias, y la señora del medio es su mamá, la mamá de Chalío, que vive todavía, y el señor del otro lado es don Pedro, un cacique actual de Subirana. Estas personas son registros de nosotros, que son las evidencias nuestras que nos hablan de ese pasado arqueológico, pero unido a una vida actual, unido a los animales actuales, unido a las plantas, unido a los ríos, unido a las montañas. No podemos separarnos de esto. Ellos son los que nos explican ese universo. Bueno, entonces aquí vuelvo el universo pez y la naturaleza. Pueblos divididos, adoctrinados, separados, tienen mitos como el mito de Piricatá, que está asociado al arco iris, está asociado a muchos elementos de la cultura mítica de los peces y que tienen que ver precisamente con la serpiente esta que hablamos al principio, ¿no? Está ahí también el demiurgo Cetuscá, que dice que fue un originario ser que fue a la isla posiblemente de Guanaja o Roatán o Utila, y de allá trajo el maíz de unas mujeres. Hay un mito hermoso de esto que no podemos narrarlo aquí, pero que vamos a publicarlo más adelante sobre este trabajo.
al respecto. Don Lázaro Flores fue un hombre que trabajó con los pueblos Pech hace los años 70, 80, cuando yo también ya andaba por esa zona, porque yo fui muy joven a esas zonas también, y hablaba también de lo mismo, y de Lázaro Flores sí lo publicó allí, y habla precisamente del origen del maíz. La isla para Atacaí de las mujeres es una isla de las mujeres, y esa es una isla que posiblemente sea Guanaja, porque aparentemente Guanaja tiene un nombre, tiene un significativo en la lengua Pech. Bueno, el origen de Caja Camasa, construida por los Patataguá, es una historia que está presente. Entonces, ¿quiénes son los Patataguá? Patataguá más está precisamente ligado a ese armadillo que ustedes vieron anteriormente, y eso lo vamos a dar a conocer en una exposición que vamos a tener aquí en el Centro Cultural de España, que va a ser ahora en octubre, una exposición que vamos a realizar ahí sobre la cultura Pech y la arqueología del área. Bueno, entonces también aquí no podemos olvidar cómo se ha ido invadiendo esa región. Aquí podemos ver en esos espacios, esas fotografías, ese juego de fotografías, invasiones por doquier, como le llamamos nosotros. Ahí ven una casa de zinc, de madera, en medio del bosque, en medio de la selva, desmontes en la selva, carreteras por la selva y además ganado en la selva. Entonces, estas cosas nosotros las hemos denunciado desde hace bastante tiempo, más no tenemos, digamos, oídos que nos escuchen con respecto a esto. Quizás más adelante, ahora ya hay un proyecto distinto, hay una conciencia diferente. Aquí tenemos una carretera a través de la selva. Esa carretera va de Culuco a Huampusirpe y ahora ya es una carretera en uso, aunque ayer casualmente me estaban diciendo que las tormentas han sido tan grandes que han roto la carretera, pero ahí van a encontrar unos puentes extraordinarios que no hay gobierno que los haya podido hacer. ¿Cómo se hacen esos puentes? Entonces la incógnita es bastante grande, porque hay muchos ríos por esa zona, pero la carretera va hasta Huampusirpe, desde ahí, digamos que se puede ir desde Tegucigalpa hasta Huampusirpe ahora por esa carretera. Es terrible lo que está pasando. Bueno, aquí volvemos a la misma cosmovisión, esa cosmovisión escondida, los hermanos gemelos Tocani y Capani, que son para nosotros el lucero de la mañana y el lucero del atardecer, que ya lo hemos discutido en el equipo. Seguimos en una investigación sobre esto, que son los encargados de la cacería, porque los indígenas Pech y todos los pueblos de la selva han vivido, de las selvas en general, han vivido de la cacería. Ahí no había supermercado para ir a comprar un pollo, ¿no? Entonces, y también es necesario destacar en esta breve charla, porque verdaderamente es muy apretada, el jaguar negro o Quinus capopocop, que tiene una relación muy específica, aunque les parezca extraño, que Quinus capopocop, que sea un jaguar negro, o sea, un jaguar oscuro, un jaguar que es totalmente casi perdido hoy porque lo han matado, porque es muy fiero, pues digamos, tiene que ver con la música. Y eso lo hemos encontrado con el pueblo Pech. Y lo hemos encontrado porque hemos estudiado otros pueblos de otras regiones. Por ejemplo, yo estuve con los Ngabe, un pueblo Ngabe de Panamá. Y ahí también tengo un mito similar que yo lo publiqué también. Hay un libro publicado donde está un jaguar negro y que de la tibia de ese jaguar se hacía una flauta misteriosa que se tocaba, pero aquí en Honduras también, y lo tocó el otro día mi colega del biólogo Onan, cuando habló también de esa flauta, porque lo hemos encontrado en los textos históricos de aquí de Honduras. Leiva, por ejemplo, lo destaca en los documentos historiográficos de Honduras. Es decir, aquí hay muchas cosas que todavía tenemos que relacionar para ver que eso no es un mito realmente, eso es parte de su propia cultura. Luego viene el zopilote rey, que lo demostramos ahí porque el zopilote rey es un animal que es muy valorado por los pueblos indígenas. Quizás porque se come lo podrido, porque la transformación, el transforma, nos han dado esas explicaciones. Por ejemplo, don Ezequiel Martínez nos explicaba mucho de esto. El guaco, que es un animal controlador de las serpientes, porque hay muchas serpientes barba amarilla en el área y el guaco se come esas serpientes o las lleva a esas montañas como los Cerros Chachahuates o el otro Ticodama, a esos lugares inaccesibles, ahí lleva esas culebras según el mito de ellos.
entonces son controladores de serpientes. Y los Keish son los rituales a la naturaleza que hacían siempre los Pesh. Ya no los hacen porque la religión cristiana los ha ido eliminando, considerando que son buenos rituales del demonio. Y eso ha ocurrido en muchas partes también, como entre los misquitos, muchos rituales ya no se hacen por lo mismo, porque esas son cosas del demonio. Y muchas de las piedras arqueológicas, que son piezas arqueológicas bellísimas, las han destruido, les han quitado la cabeza, porque es cabeza de jaguar, cabeza de serpiente o cabeza de cualquier otro animal, y entonces ellos dicen que esos son los demonios. Entonces, este tipo de fenómenos deberíamos tener una conciencia diferente. Aquí tenemos un jaguar. Este jaguar no es de la selva de la Mosquitia. Lo pusimos aquí porque ya la Mosquitia no tenemos ninguno. No hemos visto, nosotros en nuestra investigación no hemos visto en las cámaras trampa ningún jaguar negro. Solo hemos visto el Useguá, que es el jaguar amarillo, digamos. Aquí en la tigra no, ahí hay un zoológico aquí donde está el Cristo este que está arriba. Ahí hay donde hay un jaguar negro que yo lo he visto también, no le he tomado fotos, que me da tristeza verlo encerrado en una jaula y maltratado. Ese es mi punto de vista, ¿no? No quiere decir que sea el punto de vista para los demás, pero a mí me da tristeza ver ese jaguar negro ahí. Ahí está, lo pueden ver. Bueno, este petrolifo que está aquí, este es un petrolifo del río Plátano. Este se fue descrito inclusive por Carl Helbig, que fue un investigador que estuvo acá en los años 50-60 y publicó trabajos acá. El Banco Central publicó un libro que lamentablemente ya no se consigue. Allí destaca muchas cosas de los aspectos arqueológicos de la Mosquitia. El libro se llama Áreas y paisajes del nordeste de Honduras, pero él también publicó un libro que nunca se tradujo al castellano, que está en alemán y que está en esta universidad, porque yo lo he visto en la biblioteca, que se llama Antiquales, que es en alemán, y se llama Antiquales, y ahí están una cantidad de piezas maravillosas de esa área de la Mosquitia, escritas y descritas y dibujadas y fotografiadas por Carl Helbig, que lo hizo en los años 50-60. Bueno, los Pesh en los últimos siglos, para ir ya cuadrando, que yo sé que algunas personas ya dirán que ya me pasé de hora. Y bueno, me disculpan, ¿no? A veces estas cosas a veces se alargan, ¿no? Y como yo tengo esa cuestión en la cabeza, pues lo puedo hablar así ampliamente, como todo lo discutimos en equipo, lo tenemos muy fresco. Entonces, ¿cómo surge el olvido y la invasión? Entonces, ¿qué pasa en esa zona? Hay que reflexionar también en eso. Una zona prístina, volvemos a decir, a nosotros nos duele mucho la Mosquitia, nos duele las áreas de Olancho, nos duele la cordillera, esta cordillera que está frente a Catacamas, todo eso, la cordillera de Sierra de Agalta, esta cantidad de espacios, el Parque Nacional Patuca. ¿Cómo no nos va a doler a nosotros todo eso? ¿Cómo no nos va a doler la biosfera del río Plátano, que está prácticamente deteriorándose considerablemente de forma violenta? La biosfera Tahuascazani de los Tahuascas, todo eso, el río Patuca, el río Tinto, el río, todos los ríos, Huanquiagua, la Huacoco, Segovia, están siendo prácticamente invadidos desde todo punto de vista. Entonces, eso viene de la época colonial. Lamentablemente nosotros tenemos mente colonial todavía. Invadimos, quitamos pueblos indígenas, los maltratamos, los sacamos o los queremos sacar. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia una pérdida de territorio, y tenemos las historias también que nos han desfavorecido como historia de pueblos. Nos desfavorecieron el imperio inglés, nos desfavorecieron el imperio español, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una política inadecuada desde todo punto de vista. Entonces, históricamente también la política estatal en la construcción del Estado no ha tenido, sino hasta hoy, ha tomado en consideración la identidad. No ha habido una identidad definida. Aquí realmente todos creemos que venimos de España y hablamos español y somos católicos y etcétera, etcétera. Pero en realidad todavía hay una historia grandísima que nosotros la desconocemos. Aquí se han hecho reformas neoliberales, han promovido migración nacional, la explotación extranjera, el abandono de los pueblos originarios, y se sigue. Ahora prácticamente estamos en un instante diferente, y creo que ahora sí podemos pensar de nuevo en una refundación, digamos, sí, yo estoy de acuerdo con esto, una refundación que puede ser diferente en favor de estos pueblos originarios
que son 8 pueblos originarios que hay en este país y que realmente poco conocemos. Aquí seguimos hablando precisamente de aspectos raciales. Yo en lo particular, como antropólogo que soy, como comprometido que soy con los pueblos, yo no puedo hablar de la cultura negra, por ejemplo. Es absolutamente innecesario poder hablar de cultura negra o de los negros. No, no se puede. Hay un pueblo garífuna en Honduras, y hay un pueblo que habla inglés en las islas del Caribe. Entonces, siguen hablando también, se sigue hablando, y eso es lamentablemente un error, seguir hablando de cultura negra, porque ya se sigue hablando de África negra. Entonces, yo pienso que tenemos que tener una conciencia, un cambio pero violento hoy día, en este momento en que vivimos. Bueno, entonces ahí hablo del deterioro, de la marginalización y de la explotación del hábitat de estos pueblos. Compañía maderera de 1880, explotación de recursos forestales. Nosotros realmente nos da tristeza ver que por todos lados hay caminos, hay carreteras, hay ganado, hay caballos. En el río Patuca tiene caballos dentro, el río Plátano también tiene ganado dentro, caballos dentro del agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, verdaderamente es lamentable, y lo decimos nosotros con conciencia y con la esperanza de que esto cambie, ¿no? Porque tenemos que hacer transformaciones para el siglo XXII, para el siglo XXI, y que verdaderamente tenemos que ocuparnos los hondureños, porque yo también soy hondureño, nací en este país, no me he criado aquí, pero nací acá y me duele el país, que digamos para el año 2050 Honduras no va a tener agua si seguimos en esta forma, no va a tener oxígeno siquiera, vamos a tener que comprar oxígeno en bombonas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esas transformaciones tenemos que hacerlas desde todo punto de vista. La invasión de la ganadería es muy fuerte, es muy extensiva, y respeto total y absoluto al pueblo y cultura Pech, y no solamente al pueblo y cultura Pech, a todos los pueblos del área. Sí, porque son pueblos indígenas, son pueblos originarios. Ahora sí se está considerando ellos de una manera distinta, ¿no? Bueno, la problemática actual, continuamos hablando de la pérdida por la religión impuesta. Yo no es que soy detractor de las religiones, respeto como antropólogo las religiones, pero la religión también tiene que tomar conciencia de que hay otras religiones en el mundo, ¿no? Ríos contaminados, divididos por cercas de alambre, como está el río Guampú, y hay muchos políticos de este país que son dueños de territorios en esas zonas, y no los voy a mencionar aquí, pero los conocemos. Pérdida de la agricultura sostenible versus la agricultura extensiva foránea. Exterminio de animales originarios, como ya hablamos del jaguar negro, entre otros. Hasta los peces del río se han ido perdiendo. Ya no hay realmente los peces que tanto amaban los indígenas, que comían peces, se alimentaban de peces, ahora ya no hay. Exterminio de animales originarios, peces y todo. Enfermedades por contaminación. Ahí se murieron nuestros amigos de COVID. ¿Cómo estando en la selva y va a llegar el COVID allá? Misquitos se murieron un montón por COVID. Peces murieron por COVID. Entonces, ¿cómo llega todo eso para allá? Tala de bosque, destrucción del medio ambiente, ganadería ilegal, cacería de animales, de todos los animales, de todo tipo. De pescuintes, hasta los monos también son asesinados. El 95% de invasión son ladinos o criollos que no tienen conciencia, lamentablemente. Son nuestros paisanos, pero no tienen conciencia de que deben armonizar con la naturaleza. Solamente, simple y llanamente, por un interés muy personal. Entonces, todo eso tenemos que crear un valor para esto, ¿no? Y los que son traficantes, que hay bastantes, ganaderos, latifundistas, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos son resultados negativos, ¿no? Negativos. Aquí hay un caso que yo conozco y me da tristeza. Este señor que está aquí, ese joven inválido de la localidad de Culuco, ermiteo, quedó en este estado, así como lo ven, postrado, joven, un hombre de 38 años, actual, en este momento tiene 38 años, que quedó postrado en una cama porque le cayó un árbol, porque estaba trabajando para alguien que estaba invadiendo su territorio, su propio territorio de Culuco. Y lo conozco perfectamente bien, y conozco también los invasores de esa región, pero me quedo callado porque me estarán apuntando con alguna cerbatana. Digan, bueno, aquí están dos de los grandes narradores que tuvimos, Chalío y don Ezequiel, maestros que los hemos llorado. El COVID se lo llevó. Se fueron ya. Aquí tenemos otro cacique de Culuco denunciando la usurpación de sus territorios.
Y todo eso lo grabamos, todo eso está recuperado por nosotros. No son inventos, no son maneras de ganar espacios, no, de ninguna manera. Aquí tenemos al gran cacique Mónico Escobar en Pisiquire, conversando con nuestro colega Jorge Travieso, y ahí está la camarita mía grabando todas sus interpretaciones de las piezas arqueológicas de Ciudad Blanca. Aquí, bueno, es una fotografía para mostrar que todo nuestro trabajo que hacemos lo hacemos a través de helicóptero cuando tenemos que llegar a un lugar determinado, y después allá en el lugar determinado hacemos las excursiones. Ahí podemos ver parte del equipo. Esto es el aeropuerto de allá del Aguacate. Ranferi es el más grande que está ahí, el grandote, Ranferi Juárez, con compañeros que estamos preparando el viaje para ir hasta allá. Nos tenemos que llevar todo, porque hasta el agua está contaminada aún en esos ríos. Entonces, verdaderamente es lamentable, ¿no? Tenemos que llevar todo. Eso es la forma en que llevamos mesas, sillas, lugares, tabancos, para dormir, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos aquí. Aquí estábamos con el colega de Diego de allá del Aguacate, el cacique don Mónico, viendo una piedra en un cuaderno de nosotros que él está reconociendo que es una pieza arqueológica del área de ellos, se dice de sus Patataguá. Sus Patataguá son sus ancestros, ¿no? Ahí está también uno de los colegas, don Roberts, que estuvo con nosotros. Ahí está nuestro colega Onan, y están las familiares de don Mónico en su casa. Don Mónico en su casa allá en nuestra investigación. Aquí vemos un árbol milenario. Vean el tamaño del tronco. ¿Cómo lo botan? ¿Para qué lo botan? Para hacer una carretera, para sacar madera, para destruir lo que se quiera. Entonces, ahí está. Miren la cantidad de personas que están allí al lado del tronco del árbol. Hay árboles milenarios que da tristeza y lástima ver. Aquí tenemos ya otra carretera. Ya había mostrado varias, pero que hay otra trocha, y así se van armando las carreteras y lo que trae son consecuencias negativas. Aquí tenemos, vean ustedes, hasta palma africana o cocoteros o lo que sea, allí plantas que no son del área. Aquí ganado en la selva. Así caminamos, como ven ahí, caminamos por la selva nosotros para llegar de un pueblo a otro. Esa es nuestra investigación de campo. Y ahora en las cámaras trampa ya no encontramos jaguares, jaguillas, serpientes, etcétera, chanchos de monte, sino que encontramos vacas también en las cámaras trampa. Bien, la siguiente es una comida del pueblo Pecha, el sasal, que es un secreto que nos alimenta, como le decimos ahí, y que el mismo colega Onan ha propuesto que el sasal se proponga como patrimonio intangible de la humanidad ante la UNESCO, porque es el único pueblo que hace sasal. Cha'án se llama, ¿no? Cha'án, sasal, para la alimentación, y que lo hacen de yuca de esta manera. Y vean ustedes las piedras que tiene allí donde lo machacan. Esas son piedras arqueológicas, y ellos lo utilizan en su casa y se hace esa sal para su alimentación, y eso es diario, eso lo hacen diario, es como la tortilla para lo que somos de América Central. Ahora, ahí está, esa es la serpiente Piricatá, es interpretado creador originario, serpiente de los orígenes, y esto es de las Marías, que ustedes ven, está debajo de una casa, lo tiene precisamente el amigo que estaba en la fotografía, que le estábamos entrevistando, don Francisco se llama él. A veces no quiero decir los nombres, pero bueno, se me salió, se llama Francisco. Es una serpiente, como ven ustedes. Ellos no dicen que es serpiente, ellos dicen que es un dragón. Nosotros consideramos, y también lo vio Travieso, dice, es una serpiente, y considera que es la serpiente Quetzalcóatl o Kukulcán, etcétera, ¿no? De los mayas y de los aztecas. Ahí está esa serpiente en la biosfera del río Plata, ¿no? Biosfera que se está perdiendo. Aquí tienen otra vez la serpiente en una piedra del río, dentro del río, y es la serpiente Piricatá. Es decir, para los peces la Piricatá no es Quetzalcóatl ni es ningún otro nombre, es el Piricatá. Es la serpiente que realmente salvó al pueblo Pech y que es fundador del pueblo Pech.
Roberto ahí con otro colega midiendo el tamaño de la serpiente en la piedra del río. Se ve en la época de verano, porque cuando es invierno se está cubierto. Bueno, esto ya lo habíamos pasado, son los dos, la valoración de Tocán y Capani, según nosotros, que son el lucero de la mañana y el lucero del amanecer y del anochecer, y que tiene que ver con la cacería y que tiene que ver con Quinus Capocobó. Y aquí está también una imagen de una constelación en una de las piedras que nosotros tenemos allá en el aguacate, y que también podría considerarse un símbolo universal, porque lo hemos encontrado en Perú, lo hemos encontrado en Ecuador, lo hemos encontrado en México, etcétera, en diversas partes del mundo donde hay arqueología. Algunas personas dirían que es una cruz. Nosotros lo podemos, pues, tiene un nombre en azteca, en maya y en náhuatl también. Nosotros, Quincunce, creo que se llama, lo decimos así, pero puede ser alguna otra interpretación. Todavía estamos en ese estudio, ¿no? Bueno, aquí vemos la sopilota, de la cual es muy frecuente en todos los pueblos Pech. El sopilote es un ave realmente que no es un ave de carroña, un ave despreciable, es un ave que es muy valorada por la cultura Pech. En las piezas arqueológicas, cuando lo han visto, dicen es Tausia tubia. Entonces vean ustedes qué interesante que verdaderamente los animales, las plantas, todo está ligado a la cultura, ¿no? Aquí una pieza arqueológica, ahí está nuestro amigo Diego, tratando de detenerla porque se encontró quebrada y ahí está, la está queriendo detener para hacerle por lo menos la fotografía. Esa es de la región de Huarasca. Ese está en un lugar que se llama las Marías de Culmí. Este es otro petroglifo de Gualpulvantara en el río Plátano, la mosquitia, que puede representar para nosotros, puede ser un embrión de frijol o puede ser también una imagen de algún astro en el firmamento. Todavía no sabemos, no podemos atrevernos a decir. Es posible que sea algo más. Por último, digamos, ya yendo a la clausura de este evento de hoy, los secretos los cuentan a los niños. Estos niños son Pech, de Dulce Nombre de Culmí. A ellos les cuentan esas historias y estos niños van a repetir exactamente lo que sus abuelos les han dicho. Aquí ya, bueno, en síntesis, la cosmovisión Pech es extraordinaria para el estudio de la literatura oral, que así le llamamos nosotros, desconocida y poco respetada. Investigadores destacados como Lázaro Flores, que ya lo habíamos mencionado, Wendy Griffin, una colega norteamericana que es antropóloga que vive en Estados Unidos. También ellos todos hicieron un trabajo sobre la perspectiva histórica de ellos desde el punto de vista literario. Jorge Travieso, que también es un colega que se integró a nuestro equipo hace poco, está produciendo importantes aportes sobre la Ciudad Blanca. Con Cajacamasa e IHAP hacemos estudios complejos, inter y transdisciplinarios. Tenemos materiales para dar clases en todas las universidades si pudiéramos, desde la arqueología, la historia, la biología, la zoología, la botánica, la antropología, la literatura oral, etcétera, etcétera. Y verdaderamente nosotros tenemos un laboratorio y ese laboratorio se llama Honduras, ¿no? Honduras todavía sigue siendo virgen desde muchos puntos de vista. Ojalá que la siguiéramos respetando y valorándola. Conociéndole la forma directa, vemos que poseen delicada vulnerabilidad. Su arte quizás la perciben en sus imágenes simbólicas, animales y plantas, emblemas de sus vidas, percibidas quizás solo por viajes chamánicos. Muchos de estos aspectos que nosotros vemos a veces son representados en piedra, pero esas son imágenes chamánicas, y lo digo por experiencia propia, porque yo he trabajado con muchos chamanes de Sudamérica en el área de la Amazonía, y las imágenes que ellos presentan son imágenes en un estado de trance, ¿no? Con algunas plantas alucinógenas para sus áreas que se comunican con lo divino, con lo que está más allá de lo que es natural. Y bueno, la biosfera del río Plátano es uno de los pulmones más importantes de Centroamérica. Posee ríos maravillosos, ambientes que se regeneran por sí mismos. Nos brindan el oxígeno y el carbono y la vida que necesitamos, porque todos nosotros necesitamos esto, ¿no? Necesario reconocer que los pueblos indígenas de la biosfera, de esas biosferas, de todas esas biosferas, están perdiendo sus valores espirituales, sus cosmovisiones debido al fundamentalismo forzado de las religiones que se les imponen, porque verdaderamente les imponen una manera de pensar totalmente distintas. Y lo hemos visto y lo hemos experimentado. Vuelvo a repetir, no soy crítico de las religiones así de esta manera ad hoc, sino que verdaderamente deben tener conciencia distinta, porque verdaderamente tenemos que tener una armonía con la naturaleza y no destruir lo que ya se ha hecho, porque verdaderamente eso que está
es hecho por mucho esfuerzo de miles de años de antigüedad. Tiene 1000, 4000 años anteriores, 5000, 6000 años. Y nuestra historia, la historia que llegó, es una historia que tiene apenas 2000 años. En cambio, ellos tienen 5000, 6000 años. Bueno, aquí ponemos una foto del río Plátano, porque digo que nuestro reto, colaboración, honestidad y compromiso con ese enigmático y extraordinario pueblo Pech y los pueblos del oriente, del occidente, del noreste de Honduras, porque se sienten orgullosos de ser parte de esas áreas. Y los Pech en sí se sienten que son hijos de las montañas, que se llaman Guajayé. Guajayé es hijos de las montañas. Aquí una parte idílica del río Plátano, no de caballos, no de ganado dentro, y les agradezco infinitamente precisamente a Arnulfo por haberme invitado hoy y por haber ya hecho varias charlas, permitido que se hayan hecho varias charlas sobre lo que es Ciudad Blanca. Muchísimas gracias, muy amables. Si hay algunas preguntas, estoy a la orden, a ver si puedo contestar. Y perdone mi emotividad y que estoy un poco engripado también porque seguimos un poco enfermos, pero seguimos aquí, en la lucha. Bueno, ha sido tan agradable, tan ilustrativo, doctor Ronnie. Realmente, como lo comentamos al principio, estamos reaprendiendo y desaprendiendo también estos temas que han sido poco como decía tocados. Morán, Edgar Morán decía, hay que aprender a desaprender el aprendido para volverlo a enseñar. El maestro Morán. Morán vive todavía. Lo puede repetir de nuevo. Tiene 102 años. Oh, lo puede repetir porque quiero que quede grabado en esto. El maestro Morán, Edgar Morán, decía que hay que aprender a desaprender lo aprendido para volverlo a enseñar. Y Morán vive todavía, tiene 102 años y es el gran filósofo de Francia. Gran filósofo. A quien conocí favorablemente. Lo conozco todavía. Bueno, eso es mucho mejor. Bueno, así que ha sido realmente toda una enseñanza que usted nos ha dado y se notó el nivel de compromiso, de ese nivel de conciencia, es decir, creo que ese es uno de los objetivos y por eso nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Departamento de Historia que lleva a cabo este programa nos sentimos pues orgullosos de tenerle y sepa que esta clase magistral, vamos a llamarlo así, queda grabado en los diferentes medios oficiales de nuestra universidad y va a ser referenciado y para poder estudiar mejor este tema. Y ni cosa mejor, ustedes, los que han venido son, yo digo protagonistas, no les gusta, pero son protagonistas en el sentido de que ustedes han estado en el lugar de los hechos históricos, ¿no? Se han planteado sus propias hipótesis, tesis, teorías y han estado de cerca en el campo y casi como decía la vez pasada el licenciado Nan, hasta arriesgando sus vidas porque es una zona un tanto peligrosa. Vamos peligrosa, sí, muy peligrosa. Sí. Bueno, vamos a pasar ahorita a los mensajes, saludos, un par de preguntas. Tenemos la casa de Morazán, casi nada, mire, maestro, la casa de Morazán, que nos sigue, ¿verdad? Dice, saludos, qué gran labor la que se realiza, tanto del antropólogo Velázquez como la investigación del licenciado Arnulfo de la Costa, la difusión de las mismas. Así que la casa Morazán nos sigue, y igual también nosotros seguimos a Casa Morazán, es la casa del pueblo, maestro. Claro que sí. Yo además que a Morazán, para mí es un héroe maravilloso que lo debemos recordar siempre y darle más valor. Así es. Darle más valor, porque en Honduras inclusive no se respeta mucho a Morazán. Mucha gente que no cree en Morazán. Yo sí lo valoro muchísimo. Como decía alguien por ahí, dígame. ¿Perdón? Dígame. No, yo conocí en Panamá, yo viví en Panamá una temporada haciendo investigaciones y conocí en Panamá la casa donde vivió Morazán, en un pueblo llamado David. Así es, David, Panamá. Sí, yo hice fotografía de esa casa, así estoy hablando de los años 80, 70, entre 70 y 80. Y la casa ya fue destruida, lamentablemente. No sé qué pasó. Yo pregunté hace como un año y me dijeron que no, que la destruyeron esa casa. Hay que recuperar esa foto, maestro. Es muy importante para la casa Morazán. En Venezuela tengo toda mi infografía. Lamentablemente tengo una cantidad de fotografías. Todos los fotografías. Vaya, pues, ¿tiene esa deuda con mi general Morazán? Sí, cómo no, claro que sí. Bien, Esther Moisés le manda un saludo, ¿verdad? Esther Moisés Vázquez y luego Diego Ochoa. Diego Ochoa dice, Chamo, saludos desde el Centro de Investigación de Ciudad Blanca, Caja Camacho. Son nuestros compañeros allá en Ciudad Blanca, en Catacama, bueno, en el Aguacate.
a 25 bueno. kilómetros de Catacamas. Bueno. Brian Aguilera, que ha hecho varios saludos y pregunta, dice, ¿el tema de los misquitos son diferentes a los pech? Pregunta, ¿no? Sí, son diferentes. El idioma, inclusive la cosmovisión es diferente, pero es muy relacionada entre la cosmovisión, sí, porque, bueno, ahí está la conferencia de la doctora Wood, o sea, de Rodríguez Wood, que es Heidi, fue muy aclaratoria, porque verdaderamente los misquitos también tienen relación con el conocimiento de lo que es la Ciudad Blanca. En misquito se llama Huatlapígini, sería lo mismo, Ciudad Blanca, Huatlapígini. Pero ellos nunca se asumieron de que son parte de la cultura de esas piedras. No, es diferente, su origen es distinto, son diferentes, pero se puede decir que son hermanos relacionados como están los Tahuasca. Yo he trabajado también con los Tahuasca, con muchos caciques, Tahuasca, con Inés, con maestro maestro, siempre se me olvida, Leo, el maestro Tahuasca Edgardo Benítez. Hablamos muchísimo y Edgardo Benítez ha sido una fuente bien importante porque inclusive hay una tesis doctoral sobre los Tahuasca que poca gente conoce, que prácticamente el autor de esa tesis ha sido Edgardo Benítez y la tesis está publicada en México sobre la cultura Tahuasca. Y poco se sabe de esas tesis. Yo, porque soy investigador y conozco a la autora, inclusive se llama Águeda se llama ella, ¿no? Y está viviendo, es profesora de la Universidad de Vigo, en España. Entonces, hay relaciones entre pech, misquitos, tahuasca, nahua. Inclusive los nahuas son poco conocidos. Muy poca gente sabe que existen nahuas en la región. Pero los nahuas son los de ascendencia náhuatl, que son los mismos que nosotros llamábamos aztecas, que vinieron a parar aquí también. Hay 20,000 personas en Olancho que se autodenominan nahua, pero la gente no lo sabe. Y en cambio, misquitos, hay 185,000 misquitos entre Honduras y Nicaragua. Son fuertes, hablan el idioma perfectamente bien, cantan, se sienten orgullosos de su idioma, de su cultura. Los misquitos son muy fortalecidos. Y yo conozco bien la cultura misquita también. Yo trabajé con los misquitos y para mí, antes de irme a vivir fuera del país, yo digo que la Mosquitia fue para mí la primera universidad. La Mosquitia fue mi primera universidad, porque ahí aprendí tantas cosas con los misquitos especialmente, sobre todo con los chamanes, o sea, con los suquias, que eran los depositarios de esa cultura, que han sido perdidos en la actualidad, lamentablemente, y no quiero hacer críticas aquí, verdaderamente, pero la religión morava hasta cierto punto ha destruido varios aspectos de la cultura de los misquitos, y me disculpan que lo diga de esta manera, porque lo siento, aunque no quiero irrespetar a las religiones, pero la religión foránea ha introducido nuevos elementos en las cosmovisiones de los pueblos, y los misquitos son una cultura maravillosa, yo la valoro muchísimo, y ahí tienen defendiendo su cultura, su música, sus instrumentos musicales, todo eso, son muy alegres los misquitos, su literatura, verdaderamente bien impactante. Sí, yo tengo un libro publicado sobre los misquitos. Muy importante. Bien, Victoria Ponce dice, importante tema, los pueblos originarios son los verdaderos hondureños, vale la pena conocer su cultura y cosmovisión para el desarrollo de proyectos sociales con ellos. Felicitaciones al doctor Velázquez por compartir su conocimiento. Saludos. Muchísimas gracias, Victoria, muy amable por tus palabras tan maravillosas. Y bueno, me disculpan mi emoción, porque yo me emociono mucho hablando de estas cosas, porque quiero mucho a los pueblos indígenas y estoy muy comprometido. Qué bueno. Lo hacemos todos en equipo, ¿no? Así es. Orlando Ángel dice, muy interesantes datos para entender la cosmovisión. Saludos desde la Escuela de Arte de la Universidad de El Salvador. Ah, caramba, qué maravilla. Bueno, del Salvador del país, Salvador. Así es, así es. Ah, sí, muy bien. Ahí también están luchando también por la lengua pipil, o sea, esa lenca, ¿no? Esa lengua, protolengua que se hablaba en El Salvador y algunas personas dicen que la hablan todavía. Dice Luna Salgado, de saludos al maestro Ramírez y mis respetos al doctor Velázquez, a los misquitos. ¿También se le considera pueblos originarios de Honduras? Saludos. Sí, claro que son originarios de Honduras. Son originarios y también los garífunas son originarios. Solamente que los garífunas llegaron en 1797, digamos hace 230 años, digamos, ¿no? Pero verdaderamente son originarios.
y están también los que hablan el inglés allá en las Islas de la Bahía, también son originarios, son pueblos originarios de este país. Nacieron antes de la independencia, que fue en 1821, así que son originarios. Así es, así es. Victoria Ponce dice, excelente, excelente temática, muchas gracias por poner en contexto la problemática real de exclusión social que sufren estos pueblos. Gracias, Victoria, muy amable. Merari Guevara, que también es docente de la Universidad de San Pedro Sula, dice, ¿cuántos datos valiosos compartidos? Muchas gracias por contribuir con nuestro aprendizaje. Muchas gracias, Merari, por tus consideraciones. Luis Rodríguez dice, felicidades, muy interesantes temas, saludos al licenciado Arnulfo Ramírez. Muy bien, maravilloso. Universitario. Claro. Luego tenemos a Limis, creo que usted lo puede pronunciar mejor, maestro. ¿Cuál es? Limis. Limi, claro, Limi Pijini. Limi Pijini quiere decir, bueno, no sé si lo puedo decir públicamente, yo sé lo que significa Limi Pijini, pero es el maestro de maestros de esta universidad que es Elmore Wood. Bueno. Elmore Wood, él es Misquito. Bueno. Naxa, Pana, Painza, Wiria. Bien, Brian Aguilera dice, la región de gracias a Dios es importante y hay que hacerla sentir parte de Honduras. Claro que tiene que ser, ser. Estuvo muy abandonada. Por 300 años la mosquita de Honduras ha sido prácticamente desconocida para la historia de Honduras. Nadie le paró a la mosquita de Honduras, la abandonaron. Porque ahí lo que había era selva, monte y culebra, como decían antes. Y lo recuerdo muy bien, cuando yo tenía 18 o 19 años, decían, hay que ir a la mosquita para civilizar a los indios. Imagínate tú, y no tengo una venerable vejez. Todavía estoy vivo y recuerdo perfectamente bien esos hechos significativos que en este Honduras no se valoraban ni a los indígenas, ni a los garífunas, ni a ninguno de los pueblos indígenas de este país. Como vuelvo a repetir, pocos sabrán que existen nahuas y que existen 20,000 nahuas en Honduras y que prácticamente todo el país es casi lenca. Casi todo el país es lenca. Y eso no lo conocen, no lo reconocemos aquí. Todos creemos que venimos de España porque hablamos de la madre patria, ¿no? Yo no entiendo esa varilla, ¿no? Berenice Rosales dice que es una estudiante de la carrera de Historia. Dice, Carlota Victoria dice, qué valiosos aportes del doctor Ronnie. Muchas gracias por tomarse ese tiempo para compartir todo ese conocimiento invaluable. Muchas gracias. El conocimiento me lo dan también mis alumnos, porque he tenido muchísimos alumnos en este continente y en diversas partes del mundo, digamos. Y ese conocimiento lo adquiero de ellos también. Yo lo valoro. Berenice Rosales dice, un saludo cordial, estimados catedráticos. Un excelente e interesante tema. Pregunta, dice, ¿cuáles son los 9 planos del mundo Page? ¿Qué representaciones tiene? ¿Y qué otras razones, aparte de la imposición religiosa occidental, hay para la cosmovisión Page? No se transmite de forma abierta entre su misma población. No se va a transmitir nunca de forma abierta. Se transmite solamente entre los Pech. Hay 9 postes del mundo, hay 9 consideraciones hay 9 postes del mundo, hay 9 cielos, hay 9 personajes que nacieron a la vez para poblar el mundo. El concepto 9 ha sido muy importante entre los Pech. Ahora, cuando nosotros hagamos nuestra exposición, que va a ser ahí en el Centro Cultural España, vamos a dar explicaciones a las personas que vayan. Si la colega quiere estar allí, puede estar allí, podemos hablar un poco más porque es una cuestión un poco más larga de conversar. Y eso es parte precisamente de la cosmovisión. Ahí está todo relacionado, todo lo que yo más o menos aquí dijimos, la serpiente Piricatá, el Patatacó, todos esos personajes, el Huatá, los ancestros, los dioses de los cielos, que son 9 cielos, están relacionados. Podríamos hablar mucho más de esto, pero quizás no sea el momento para poderlo explicar muy bien. Pero que se quede con la pregunta que podemos responderle adecuadamente y que ya tenemos algo escrito sobre esto también. Así es. Bien, tenemos de Steve Elkins. Steve Elkins. Sí, desde Los Ángeles, dicen. Gracias por estas... de verdad, nuestras lecturas, dice. Conocemos a Steve Elkins. Muchas gracias. Bueno. Thank you, Mr. Elkins. Senyacen Ramírez, bióloga hondureña, dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos
Fue sumamente interesante. Felicidades. Sen Yacen. Sen Yacen. Sí, Mira qué interesante nombre. Sen Yacen Ramírez. así Sen es. Yacen. Sí, muy bien. Oscar Wilfredo Díaz dice, ¿hay pruebas o vestigios de comercio o intercambio cultural Los con los muiscas. muiscas y en general con otros pueblos chichas de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia? Sí, sí. Digamos que vestigios arqueológicos se podrían encontrar. Yo tengo un artículo publicado que se llama La literatura barí, que es una lengua de origen chibcha. Está publicado, lo he visto en varios textos en la internet. Si lo voy a buscar así con ese nombre, ¿no? Literatura barí, lengua de origen chibcha. Ahí va a encontrar algunas cosas que yo he podido demostrar desde el punto de vista literario, pero desde ese intercambio comercial sí hubo, claro que sí. Hubo aquí relaciones de productos. Aquí se trajo el jade, aquí se trajo la obsidiana, aquí el oro, diversos productos de intercambio cultural y también frutas, semillas, palabras, forma de habla, etcétera. Y sí, nuestras relaciones son extraordinarias entre estos países que hoy llamamos Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera. Porque este era un continente que se llamaba Viayala y el continente Viayala no estaba dividido de esta manera como lo tenemos dividido a partir de 1821, generalmente, ¿no? Este era un gran continente. Tenía nombres diferentes, ¿no? Tahuantinsuyo por el sur, Aviala por aquí por Mesoamérica, Semanaguá por México, etcétera. Pero verdaderamente las relaciones fueron extraordinarias y esas relaciones de intercambio se producen en todos los sentidos, en lingüística, en literatura, en alimentación, en granos básicos, en productos de cocimiento, de cocer cosas, etcétera. No, hay cantidad de vestigios que son relacionados. Conozco también los pueblos de Costa Rica, he estado por allá por la Bribri, Cabecar también, lo que se llama Talamanca. Uno se puede encontrar con cuestiones verdaderamente asombrosas del parecido. Inclusive palabras, por ejemplo, Zigzahuala. Hay un río Zigzahuala en Costa Rica. Zigzahuala es misquito. Zigzahola es una palabra misquita. Limipígine lo sabe muy bien. Pero, y también los guaymí de Panamá, o los gabe de Panamá, tienen también suquias en su lengua, en su idioma gabe, tienen suquias. Y el suquia es un concepto místico. Es decir, relaciones hay muchísimas. Nosotros es que ignoramos muchísimo esto, lamentablemente, lo ignoramos. Bueno, podemos Así hablar es. más al respecto. Así es. Tenemos Juan Carlos Valladares, dice un saludo, excelente conferencia, mis felicitaciones. Siempre estamos fieles todos los viernes, gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Valladares, muy amable. Onam Reyes, que también lo tuvimos de invitado, ¿verdad? Gracias al doctor Ronnie, dice, por este recorrido, por la mosquitia. Dice, muy bella mosquitia, claro que sí. Exactamente. Claro que sí. Roberto Ramírez, mire, que están todos los investigadores aquí. Saludos, colegas Arnulfo y el compañero de ese equipo, Ronnie Velázquez. Felicidades por la presentación. No, y por la de él también. Él tuvo una presentación maravillosa allá en Copán, lo que se presentó con el Instituto Hondureño de Antropología. Y también estuvo aquí, por estas leyes, creo que estuvo por aquí también, ¿no? Roberto Ramírez. Sí, aquí estuvo. Entonces, Sí, también, sí estuvo. Entonces, sí, claro, somos colegas, somos parte de ese equipo, de ese gran equipo comprometido, amoroso, cariñoso, y bueno, también disfrutamos nuestro trabajo, porque lo amamos. Así es, y se nota. Oscar Wilfredo Díaz, vamos con la penúltima pregunta, dice, ¿hay alguna posibilidad que los pueblos especialistas en navegación marítima de otras latitudes hayan establecido relaciones con los pueblos de la Mosquitia? Como vikingos. Bueno, esa es una historia bastante larga. Podría sintetizarles, decir que nosotros tenemos una gran ignorancia de todo el pasado. Es cierto, vikingos estuvieron en América, sí estuvieron, se sabe, digo América por decirlo, ¿no? El concepto de América es muy nuevo. 1507 salió el concepto de América, ¿no? Por una equivocación, ¿no? Por el cosmógrafo alemán ese Waldenweiser, se llamaba él. Hizo una apreciación inadecuada y le puso América, en honor a Américo Vespucio, porque sí vino a América con Colón en el segundo viaje.
pero en realidad Colón lo que vino a hacer fue una cuestión, ya, la película, porque antes que Colón, había 1000 años atrás, habían llegado gente aquí a estas regiones. Y tenemos muchas incógnitas con respecto a la arqueología de este universo. Ahí tiene las cabezas colosales de México, por ejemplo, las cabezas colosales de la cultura olmeca. Todavía nadie sabe qué pasó, qué hicieron, cómo eran, por qué la hicieron, cómo la hicieron, para qué la hicieron. Hay una arqueóloga norteamericana, se llama Linda Schiller, que ha trabajado durante toda su vida sobre las cabezas olmecas. Ahí está, sigue trabajando, pero no ha podido decir exactamente para qué sirvieron esas cabezas olmecas. Entonces, claro, ahí tienen toda una gran elucubración con respecto a que los extraterrestres vinieron cuando la película de Von Hagen, perdón, no, la película esa de Encuentro de los Mundos, hicieron una película que decían que los extraterrestres habían hecho todo. Es porque a veces no comprendemos que los pueblos originarios son capaces de crear mucha tecnología, trabajos maravillosos como las cabezas de cristal. Todavía hay muchas incógnitas con esas cabezas de cristal que son de los mayas, etcétera. Mire, sobre eso hay una historia muy larga. En verdad, Colón lo que hizo fue realmente una época en que escribió. Y cuando escribió esa historia, entonces se convirtió en la historia real. Pero en realidad hay muchas cosas que habría que criticarle a Colón y a todos los que conquistaron este territorio, porque lo único que vinieron a hacer fue a destruir, a quitar el oro, a matar gente, etcétera, etcétera. Pero claro, no podemos volver atrás 500 años para poder decir que hay otras historias, pero sí las hay. Y los vikingos sí estuvieron en América. Hay evidencias en Estados Unidos de que vinieron aquí a Estados Unidos, estuvieron allí. Hay muchas evidencias arqueológicas, sobre todo en el Cañón del Colorado. Inclusive se dice que hasta egipcios vinieron a lo que hoy es Norteamérica, porque era una forma de comunicación. Digo Norteamérica porque hoy se llama Norteamérica, ¿no? Pero en aquel momento era la forma de entrar a este entre comillas, nuevo continente, aunque no es nuevo. Es un continente que nació como todos los continentes, hace millones de años, ¿no? Por lo menos 4.500 millones de años nació hace tiempo, con esa temporalidad extraordinariamente grande, ¿no? Nosotros conocemos la última cosita, la última uña del dedito, la última uña, pero la verdad que toda ignorancia atrás de nosotros. Bien. Y finalmente, pues, también le manda un saludo el arqueólogo Renferi Juárez, ¿verdad? Muy bien, la distancia, ¿verdad? Era el jefe de nosotros. Bueno, el jefe de la arqueología de Ciudad Blanca. Muchas es. gracias, Renferi. Y bueno, y usted comentaba acerca de que sí, dice, hay una pregunta ahí. Ya, terminen. Yo creo que la pregunta que ella hace, usted la responde en la anterior. Solo lo último es preguntarle si todos están invitados, todos los investigadores están invitados para ir al centro. Sí, de Ciudad Blanca, perdón, no, al Centro Cultural de España. Centro Cultural de España, que vamos a hacer una exposición, estamos preparándola. Todos los que participaron en el proyecto son. Sí, bueno, algunos ya no están, lamentablemente, pero no están como equipo dentro de una institución, pero somos profesionales unidos. Ahí va a estar seguro que Travieso, ahí va a estar Meraz, ahí va a estar Roberto, ahí va a estar Onan, ahí va a estar Renferi, ahí voy a estar yo, van a estar los colegas de allá de Copán, ahí van a estar los de Alahuacate, porque todos somos un equipo. Claro. No podemos ser individualistas en este caso. Estaré, por un mes estará la exposición. Vamos a procurar que sea buena, que agradecer al Centro Cultural de España que nos preste el espacio. Son 2 espacios pequeños, pero ahí vamos a tratar de poner algunas fotografías y si se puede, algunas piezas, aunque sea copias, ¿no? De las piezas, porque las piezas arqueológicas como tal no creo que sea posible sacarlas de su estado donde están, porque son propiedad del Estado, son patrimonio histórico de la nación y eso ya es más complejo, ¿no? Así es. Maestro Ronnie, para mí ha sido un gusto, un honor, un privilegio tenerle aquí en Rutas Históricas de Honduras y me gustaría pues un mensaje a toda esta persona, toda la comunidad universitaria que nos sigue estas rutas, docentes, estudiantes, en relación a lo que hoy día hemos desarrollado. ¿Cómo no? Claro que sí. Primero y principal, te agradezco a ti, Arnulfo, por haberme invitado a esta sala de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la casa que vence las sombras, como yo le llamo.
que es la rectora de la enseñanza de este país, y que también me acogió a mí por una temporada aquí al lado de la maestra Migdonia Yestas en el Youth Pass. Estuve aquí, y también el profesor Sierra en el Flaxo, yo fui profesor ahí también, dando clases de metodología cualitativa. Y entonces yo le agradezco muchísimo a todos los colegas de esta universidad. Lamentablemente no he participado mucho de la universidad nuestra, aquí la de Honduras. Yo, como vuelvo a repetir, soy profesor titular todavía de la Universidad Central de Venezuela, pero mi corazón está aquí en Honduras, mi familia es de aquí de Honduras, y he vuelto a Honduras y estoy aquí por amor a la patria. Yo quisiera realmente dejar algunos valores de mi vida, porque viví muchos años fuera, y muchas de las cosas que tengo en Venezuela, mi biblioteca, por ejemplo, que tiene más de 10,000 volúmenes de libros, con libros de todas partes del mundo, pero muy especialmente de Centroamérica, de la arqueología, de la cultura, de la historia. Quisiera traerlos para acá y quisiera que fuera un depositario, y eso le he dicho a mi esposa también. Tengo una esposa aquí en Honduras, y le he dicho que quisiera que estos productos vinieran para acá al país, para que quedaran aquí como memoria mía, porque el tiempo se va. El tiempo se va y se va, y bueno, lamentablemente mucha gente aquí no me conoce, no sabe quién soy yo, pero quizás algunos más o menos saben, algunos colegas, antropólogos, lingüistas, tal vez historiadores, en los cuales he participado de vez en cuando, y agradezco infinitamente a todos los colegas hondureños, y les llamo también a la reflexión de que hay que repensar mucho a Honduras. Hay que repensar, y hay que repensar a Honduras desde el punto de vista profundo. A Honduras hay que repensarlo desde el punto de vista profundo, no superficialmente. Este país necesita verdaderamente una reflexión que vaya mucho más allá de lo simple y llanamente tocado por encima. Hay que profundizar en ella para poder decir las verdades de este país y de las bondades también que nos ha dado este país, porque verdaderamente tiene mucho que decir todavía. Y ojo, hay algo bien importante. Honduras todavía está virgen para los estudios de todo tipo. Hay países que ya no tienen nada que ofrecer, pero este país todavía está virgen. Por lo tanto, los animo a todos los colegas de todas las profesiones para que hagamos realmente un Honduras diferente. Y hagamos un libro que se llame Honduras Profunda. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, y nos quedamos con este mensaje, ¿verdad? Muy agradecidos también a la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad, al Departamento de Historia, y están siempre pues pendientes de estos programas, y pues decirles que seguimos con esta historia tan interesante que pues cada uno de estos profesionales que nos han dado, nos han compartido estos conocimientos para seguir conociendo a Honduras, como bien lo decía el doctor Ronnie Velázquez, Honduras a profundidad, no una Honduras superficial. Y a ustedes, gracias por seguirnos en esta ruta histórica. Nos vemos el próximo viernes, siempre con esos temas tan interesantes. Que pasen un feliz fin de semana y sigamos aprendiendo, desaprendiendo, estudiando cada día más. Hasta pronto. Muchas gracias.